pero es importante que podamos juntos disfrutar de esta idea de cómo crear un ministerio para los niños, una iglesia de niños. ¿Cómo hacerlo? ¿El por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Vamos a nosotros a hablar un poquito acerca de esto. Creemos que va a ser de mucha bendición. Hace ya unos años tuve la oportunidad de trabajar junto al pastor Roger Hernández, que algunos de ustedes lo conocen, al cual le envío un fuerte abrazo, en la iglesia de Oregon, en Hillsboro, Oregon. Y allá el Señor nos dio la oportunidad de disfrutar y de levantar un ministerio para niños, una iglesia de niños. Y lo que experimentamos juntos en esa iglesia fue algo bien especial. Lo que Dios hizo fue algo bien especial. Y esos principios que aprendimos queremos compartirlos con ustedes porque creemos que puede ser de mucha bendición a nosotros, ¿verdad? A pensar y crear ese lugar, esa iglesia para los niños. Entonces, usted quizás estará preguntándose, ¿y por qué una iglesia de niños? ¿Por qué pensamos entonces en una iglesia de niños? Y es que nosotros tenemos que pensar que realmente los niños tienen la misma necesidad de adorar a Dios que nosotros, tienen la misma necesidad. Esta necesidad frecuentemente no es suplida en el idioma que el niño puede entender, en el idioma que él se puede relacionar y se le hace difícil comprender quizás el culto de los adultos y experimentar el culto de los adultos, tanto así que piensa, bueno, el culto de los adultos es para los adultos y realmente no es para mí. Quizás la mayoría del culto, pues, para los adultos, quizás me dan 5 o 10 minutitos allí para niños, pero lo demás no me tengo que preocupar porque lo demás no es para mí. Y es por eso que nos gustaría compartir algunas ideas y contestar el por qué, ¿verdad? El por qué tener una iglesia de niños. Vamos a compartir algunas de las razones que creemos que son importantes. Número 1, los niños tienen necesidades a la de los adultos. Los niños tienen necesidades muy distintas a lo de los adultos, ¿verdad? Y cuando nosotros vamos a la iglesia, de la misma manera que nosotros tenemos como adultos la escuela sabática y tenemos el culto aparte, los niños también tienen necesidad de poder adorar y de poder experimentar en culto de adoración en su idioma, en su edad, para lecciones y cosas que están pasando en su vida. Los intereses son bien distintos, ¿verdad? De nuestros niños y nosotros podemos suplirle, ¿verdad? Con esta idea de crear una iglesia para niños, suplirle esa necesidad que ellos están teniendo. Segundo, el aprendizaje es un aprendizaje sumamente distinto, ¿verdad? La manera en la cual los niños conciben a Dios, cómo ellos perciben de quién es Dios, cómo ellos pueden experimentarlo, es bien diferente de cómo lo haría un adulto. Sin embargo, podemos nosotros crear un espacio para que los niños puedan experimentar a Dios, puedan concebir, puedan interactuar con el Señor en un espacio específicamente para ellos, según su edad, su entendimiento, su madurez, y etcétera. Por eso es que es bien importante la iglesia de niños. También un lugar bien especial donde podamos nosotros desarrollar los talentos es la iglesia de niños. Podemos ayudar a nuestros niñitos a realmente desarrollar sus talentos, sus dones para el Señor. Y es bien importante, amigos, porque miren, muchas veces sucede, y ha sucedido por muchos años, que los niños cuando van a la iglesia, hablando del culto, ¿verdad? Se le pide a los niños que estén calladitos, quietecitos, no molesten mucho. Y en el mejor de los casos, muchas veces nuestros niños que todavía están en la iglesia están calladitos y quietecitos y no quieren hacer mucho porque se les enseñó desde pequeño, ¿verdad? Que ese era su rol. Y hay otros que lamentablemente se nos han ido de la iglesia y las estadísticas son alarmantes de cuántos de estos niños que crecieron en la iglesia ya no están en la iglesia, sino que se nos han ido. Por eso es bien importante que nosotros podamos mirar y decir, quizás una iglesia de niños es lo que podemos nosotros hacer para desarrollar los talentos activamente de nuestros niñitos. Diferentes talentos, ¿verdad? No solamente cantar, o no solamente predicar, o no solamente participar al frente, sino el poder servir, el sonido, el poder recibir a las personas, el poder ayudar con manualidad, etcétera, etcétera. Es algo bien importante que se puede desarrollar desde pequeñito a desarrollar los talentos de nuestros niños. También se desarrollan líderes. Definitivamente se desarrollan líderes porque cuando nosotros damos la oportunidad a los niños para que sirvan
cuando le damos la oportunidad a los niños para que compartan, cuando le damos la oportunidad a los niños para que estén allí disfrutando y ayudando a otros, entonces realmente los ayudamos a desarrollarse como líderes. Le enseñamos intencionalmente técnicas de liderazgo, ¿verdad? Para que ellos ayuden a llevar a sus otros compañeritos del punto A al punto B y en cómo hacerlo de una manera efectiva. Y tendremos niñitos que se convertirán en jóvenes, en adolescentes, que van a ser los líderes fuertes del futuro. Además, crea una actitud súper positiva en nuestros niños. El poder nosotros compartir y tener una iglesia de niños puede cambiar completamente la perspectiva de la que tenemos en la iglesia. Es sumamente importante, ¿verdad? Que podamos nosotros hacer esto. Muchas veces nuestros niños tienen la idea de que la iglesia es aburrida, de que la iglesia no es para ellos, de que se tienen, de cuándo es hora de irse, que ya se quieren ir. Y sin embargo, nosotros podemos cambiar esa percepción si le ayudamos a poder tener una experiencia diferente, una experiencia alegre, donde ellos puedan encontrarse con Jesús, con sus amistades y puedan disfrutar de un ambiente específicamente para ellos, donde la música es para ellos, donde el idioma que se habla es para ellos, el mensaje es para ellos y van a ser altamente bendecidos. Así que esto es otra de las razones. Mire, esto impacta tanto que en cierta ocasión recuerdo que estaba yo en la iglesia, ¿verdad? La iglesia de niños, y viene una hermana y yo estoy caminando por el pasillo, no recuerdo qué iba a buscar, y la hermana me dice, pastor, mire, fulanito, mi hijito está enfermo. Y le digo, ay, qué pena, hermana, ¿dónde está? Mire, vamos a orar por él. Y me dice, mire, pastor, no, si lo tuve que traer, porque esta mañana, cuando le dije que tenía que llevarlo al doctor, comenzó a llorar y a llorar, un niñito de 6 años, y dice, no, por favor, llévame primero a la iglesia y después me lleva al doctor. Imagínese eso, cómo cambia la percepción, ¿verdad? De una personita tan linda que cuando va y está experimentando algo bien especial dentro de la iglesia, dentro de su contexto en la iglesia, que él antes de ir al doctor, sabiendo que tiene que decir, no, por favor, llévame a la iglesia primero, que cosa más linda. También, amigos, el desarrollo del evangelismo es sumamente importante cuando nosotros pensamos en razones por las cuales necesitamos una iglesia de niños. Alrededor del 75% de todas las decisiones que se toman por Jesús se toman en la niñez, durante la niñez. Escuche bien eso. Alrededor, amigos, del 75% de todas las decisiones que se toman por Jesús se toman durante la niñez. Y si esto es así, entonces nosotros deberíamos ponerle mucha más atención a lo que es el evangelismo infantil, porque tenemos la oportunidad de ganar muchas personitas para Jesús, que ellos en su tierna edad pueden aceptar al Señor, pueden entender su estado de pecaminosidad, pueden entender el evangelio y tomar una buena decisión para acercarse a el Señor Jesús. Así que es muy importante que nosotros podamos considerar la idea de tener una iglesia de niños donde podamos darle todo este tipo de atención a los niños y capitalizar para que ellos puedan tomar decisiones para Jesús. Mire si es una manera efectiva de evangelismo, que en el primer año de tener la iglesia para niños, la iglesia creció por 100 miembros. Alrededor de 100 miembros se añadieron en el primer año que nosotros, junto con el pastor Hernández y el equipo de trabajo, añadimos el concepto de la iglesia de niños, porque realmente era un concepto que ayudaba a traer las familias completas y era algo completamente, altamente evangelístico. Ahora, quizás usted dirá, bueno, pastor, pero nosotros tenemos la escuela sabática y otros programas, y tienes razón, pero de la misma manera que nosotros también tenemos escuela sabática como adultos, y los niños, y los niños también tienen escuela sabática, y nosotros también tenemos la necesidad de adorar, los niñitos también tienen esa necesidad. Y me gustaría que nosotros consideramos brevemente algunas de las diferencias entre la escuela sabática y el culto o la iglesia de niños, ¿verdad? Son dos cosas distintas. Número uno, la escuela sabática es una clase, ¿verdad? Usted va y yo, como adultos, vamos a la escuela sabática, la hemos repasado la hemos estudiado durante la semana, venimos a repasarla con compañeros, ¿verdad? Nuestros hermanos y hermanas de iglesia.
Sin embargo, después que termina la escuela sabática, entramos en el culto de adoración, ¿verdad? Y esa es una gran diferencia entre lo que es la escuela sabática y la iglesia de niños. Los niños también tienen esa necesidad y esa capacidad de adoración. Nosotros también podemos brindarle esa oportunidad a los niños. Número dos, número dos. La escuela sabática enseña qué Dios requiere de mí, qué Dios quiere de mí. Sin embargo, en la iglesia de niños podemos modelar lo que le damos al Señor, ¿verdad? Le damos nuestra adoración, nuestro respeto, nuestra alabanza, nuestra oración, nuestro diezmo, nuestra ofrenda, nuestro servicio. Lo podemos dar entonces, así como lo hacemos en el culto los adultos, también pueden hacerlo los niños. Número tres, la escuela sabática se enfoca más en la enseñanza acerca de Dios, ¿verdad? Esto es lo que el Señor nos enseña y tenemos una lección para eso. Pero el culto se puede enfocar más en nuestra relación con Dios, ¿verdad? Cómo aplicamos lo que el Señor nos está diciendo, escuchando su palabra, escuchando los cantos, la oración, ¿verdad? Esa práctica de relación con el Señor en vez de solamente la enseñanza. Esa diferencia que tenemos nosotros como adultos entre la escuela sabática y el culto es algo que también le podemos brindar a los niños. Cuarto, en la escuela sabática aprendemos acerca de Dios, ¿verdad? Ese es el énfasis. Ese es el énfasis. Y a pesar que en el culto también podemos aprender, el énfasis más del culto es donde podemos adorar. Y ahí es que queremos hacer esa diferencia, ¿verdad? Donde los niños también tengan una experiencia de adoración en su idioma, con su música, con sus compañeritos, ¿verdad? Para su edad. Por eso es que es tan y tan importante. Número 5, la escuela sabática los prepara también para el futuro y sin embargo en el culto los niñitos pueden ser usados exactamente ahí en el presente. Por eso es tan importante que podamos tener esa iglesia de niños, ¿verdad? Al igual que nosotros tenemos nuestra escuela sabática, vuelvo y repito, tenemos nuestro culto y los niños serían bien lindos que ellos puedan tener esa experiencia. Eso les trae mucho gozo, mucha bendición. También la escuela sabática usualmente es de adultos para los niños. Los adultos son los que hacen la administración, los adultos son los que enseñan la lección, los adultos son los que dirigen los cantos. Sin embargo, en la escuela, en la iglesia de niños, el énfasis sería que los niños puedan dirigir, que sean los niños que tengan la alabanza, que sean los niños que puedan compartir algún tema, que sean los niños que estén ministrando a los niños. Eso es bien importante porque es una gran diferencia entre la escuela sabática y lo que es la iglesia de los niños. También vamos a compartir algunos aspectos y que creo que van a ser sumamente importantes cuando hablamos acerca de la adoración, del culto como tal de los niños. Queremos que nuestros niños tengan la oportunidad de tener un culto, ¿verdad? En su iglesia. Y algunos componentes importantes para ese culto que me gustaría compartir con ustedes. Vamos a hablar de 4 componentes importantes para nosotros desarrollar una iglesia de niños que realmente sea efectiva. Número uno, queremos hablar de la adoración. Queremos nosotros que nuestros niños puedan experimentar la adoración, ¿verdad? Que ellos puedan disfrutar la adoración. Y la música no es la única manera de adorar en la iglesia. Sin embargo, ¿verdad? Una manera que usamos siempre, y me gustaría poder decir, ¿verdad? Que podemos utilizar música apta para los niños, donde ellos se relacionen con la música, donde ellos disfruten la música, donde ellos aprendan las lecciones y las verdades bíblicas que se están transmitiendo a través de la música, sobre todo que puedan adorar al Señor a través de la música. Pero no es lo único que queremos nosotros hablar acerca de la adoración, sino que se puede adorar de diferentes maneras, ¿verdad? Y podemos nosotros transmitir ese espíritu de adoración a través de la oración, a través de escuchar la palabra y a través del servicio. Y me gustaría entonces enfocarme brevemente en esos 4 aspectos. Vamos a hablar un poquito de la predicación, ¿verdad? Es importante porque es importante la predicación para los niños, porque cuando tenemos una iglesia tenemos la oportunidad de compartir con nuestros niñitos
lo que es sentarnos y escuchar la palabra. Saben que los adultos no tienen el mismo attention span, ¿no? El tiempo de retención para podernos sentarnos y concentrarnos, ¿verdad? El espacio de los niños es más corto, es más diferente, ¿verdad? Y a veces necesitamos nosotros cautivar un poco más la imaginación. Y al nosotros poder luchar, ¿sabe? Con crear sermones para los niños, es bien lindo cuando tenemos la oportunidad de cautivar la imaginación con la palabra de Dios. Me gustaría compartir algunos aspectos importantes de la predicación, específicamente de la predicación. Número uno, tres partes importantes de la predicación. Cuando tenemos una iglesita para los niños, es importante que hagamos las cosas simples, pero las hagamos bien intencionales. Es importante que podamos tener claro cuál es el versículo de la Biblia que estamos aprendiendo, que estamos estudiando, y darle mucha importancia a esto, porque los niños necesitan saber que la Biblia no es un libro como cualquier otro, sino que es la palabra viva de Dios y que nosotros hacemos bien en pasar tiempo con ella, en meditar en ella, en compartirla, en aprenderla, en memorizarla, en discutirla. Así que es bien importante que pasemos tiempo en lo que es el versículo bíblico. Según la edad de los niños, queremos que ellos puedan escuchar, que puedan atender, que puedan entender el versículo. Así que podemos nosotros buscar versiones de la Biblia que quizás sean más sencillas, que sean de un lenguaje más actual, para que nuestros niños comprendan su significado y podamos nosotros repetir varias veces el versículo de la Biblia hasta que esté grabadito en nuestra mente, ¿verdad? Bien importante esa primera parte de la prédica, que esté clara, que nosotros podamos tener un versículo el cual le damos mucha importancia y que los niños puedan repetir, puedan memorizar, puedan entender. Segundo, vamos a enfocarnos más que en una historia bíblica, ¿verdad? No queremos nosotros quizás hacer temas que sean así temáticos, donde vamos por todo o diferentes libros de la Biblia, pero una buena idea sería concentrarnos en tener quizás unos temas más narrativos y nos concentramos en una sola narración, una sola historia de la Biblia, y allí la compartimos a profundidad, usamos nuestra imaginación, ayudamos a que los niños también entren y formen parte de la historia, puedan ellos ser parte de lo que se está haciendo allí y ellos puedan entender, escuchar y retener esa historia bíblica que le estamos compartiendo, ¿verdad? En el tema de la prédica. Saben que muchas veces nosotros los pastores predicamos y tenemos en cuenta a los adultos, pero no tenemos en mente, muy pocas veces tenemos en cuenta los niños que están allí, que nos están escuchando, ¿verdad? Si la historia está apropiada para ellas, si ellos están entendiendo bien lo que se quiere decir. Pero por eso la importancia de la iglesia de niños, porque podemos nosotros ayudarlos para que ellos entiendan bien exactamente lo que es la historia bíblica, la puedan recordar y de pasar del versículo de la historia bíblica, pasamos a la aplicación, que es tan importante, que nuestros niñitos aprendan a cómo aplicar ese principio que encontramos en la historia bíblica a sus vidas, que ellos puedan entender qué es lo que ese versículo quiere decir, que ellos puedan entender cómo ese versículo le impacta a sus vidas y que puedan aplicarlo, ¿verdad?, a su diario vivir. Es importante que pueda haber una acción, que haya un llamado a la acción. Y un poquito más adelante vamos a hablar acerca de la importancia de los llamados a nuestros niños, que creo que nosotros debemos mirar bien, ¿verdad? Siempre poder hacer un llamado a nuestros niñitos que ellos siempre responden a la voz de Dios. Muy bien, hablamos acerca de la adoración, hablamos también acerca de la predicación y vamos a hablar, vamos a hablar ahora brevemente acerca de otro componente sumamente importante para nuestros niños y es la oración. Es importante que nuestros niñitos puedan tener esto como parte de su culto de adoración, que los niñitos puedan orar. Las oraciones más sencillas y más sinceras las he escuchado yo en la iglesia de los niños. Cuando los niños abren su corazón por las cosas que están atravesando,
por las dificultades que están teniendo y le piden al Señor en oración que el Señor les ayude. Así que nosotros queremos pasar tiempo en oración, ¿verdad? Queremos nosotros que los niños también les puedan dar esa importancia a lo que es la oración y podemos también tener variedad de maneras como compartimos el momento de la oración, ¿verdad? Queremos nosotros que los niños sepan que es de vital importancia, pero podemos usar diferentes métodos para orar. Quizás podemos invitar a todos los niños a pasar al altar, ¿verdad? Dependiendo el espacio que tengamos. Quizás podemos pedirle a los niños que cada uno ore en su lugar, o quizás podemos pedirle que se reúnan en grupos de 3, 4 personas. También podemos pedirle que se tomen en cuenta las necesidades y las peticiones de los niñitos a su alrededor. O quizás hay peticiones, dependiendo del grupo, que se puede tomar, ¿verdad? Y cada cual levanta la mano y así todos comparten qué cosas están pasando en su vida, qué cosas están pasando en ese momento, y también podemos orar juntos por ellos. Pero queremos que ese sea un momento especial de oración que nuestros niñitos tengan, que disfruten, que les encante, que la pasen muy bien. Y cada vez, amigos, cuando alguien, alguien tenga una contestación a sus oraciones, es súper lindo cuando tenemos la oportunidad juntos de poder celebrar lo que Dios ha hecho a contestar esa oración. Así que es bien importante que si usted tiene un niñito, perdonen, por ahí se cayó inesperadamente se cayó la conexión. Pues estamos hablando acerca de la oración, ¿verdad? De la importancia de la oración, de poder nosotros compartir con nuestros niñitos el momento de oración para que ellos puedan desarrollar esa oportunidad de orar, de pedirle y traerle sus peticiones al Señor, de celebrar y agradecerle al Señor cada vez que el Señor le conteste a esas oraciones que ellos le presentaron con sus compañeritos de quizás, ¿verdad? Allí en la iglesia. También importante nosotros poder compartir otros aspectos acerca de la iglesia de niños, y en este momento me gustaría hablar un poco acerca del servicio. Creo que es sumamente importante que nuestros niños entiendan que a la iglesia no solamente venimos a ser servidos, sino que venimos a servir. Creo que es sumamente importante que nosotros podamos inculcarle eso a nuestros niños y que ellos tengan la oportunidad de servir, que ellos puedan desarrollar y sentirse que ellos son los dueños de ese ministerio, ¿verdad? Que el Señor los llamó a diferentes cosas y que ellos pueden ministrar, que pueden ayudar, que pueden servir en esos ministerios. ¿Vale? El Señor les llamó. Muy importante que podamos ayudar a nuestros niños en esa dirección. Al pensar en el crecimiento académico de los niños, pensamos en que se están preparando para el futuro, pero en contraste, la preparación cristiana es un deber que prepara a los niños para tener una relación con Jesús y servirle hoy, amar al prójimo hoy. Y muchas veces esperamos que los niños lleguen a la adolescencia para que empiecen a servir, y a menudo cuando hacemos eso es demasiado tarde. Si criamos niños que disfrutan del servicio, tendremos adultos que estén envueltos en el servicio, y por ende iglesias que sirvan a sus miembros y también a sus comunidades. Por eso es que es muy importante que podamos nosotros ayudar a nuestros niñitos a que entiendan la importancia y disfruten del servicio. Sumamente importante. También queremos compartir acerca de otro aspecto importante de la iglesia de niños, y es que podamos nosotros hacerle un llamado semanal a nuestros niños a tomar acciones, a que puedan hacer algo específico, a que puedan tomar una decisión pequeña en su vida. No queremos decirles, bueno, pedirles que tomen decisiones que sean abrumadoras, que van a cambiar todo el rumbo, el aspecto de su vida, no, porque nadie toma decisiones así, sino que vamos a retarlos a tomar decisiones pequeñas y decisiones que sean efectivas para que ellos puedan también cada día parecerse más y acercarse más a Jesús. So, queremos nosotros hacerle llamados a nuestros niños bien específicos, hacerle llamados donde ellos puedan tomar
una acción, ¿verdad?, que realmente pueda bendecirlos, que bendiga a su familia y los conecte a ellos más cercanos a Jesús. Por eso queremos nosotros pasar tiempo con ellos, pidiendo, ¿verdad?, que ellos puedan tomar una decisión especial para entregarle su vida a Jesús. Queremos también nosotros ver que cuando nosotros tenemos esta oportunidad de crear una iglesia de niños, usualmente tenemos un resultado bien especial. Pasan cosas muy lindas y me gustaría compartirle algunos de esos resultados de la iglesia de niños que tuvimos la oportunidad de experimentar y esperemos que también sea la experiencia suya. Número uno, la actitud de los niños hacia la iglesia cambia. Los niños se encuentran que aman, que desean, que no pueden esperar para llegar a su iglesia. Porque, ¿verdad? Ahora es la iglesia de ellos. Ahora es la iglesia de ellos para su idioma, con su sermón, con su música, con sus ministerios. Y es una oportunidad bien linda. Mire si cambia. Le quiero contar que cuando mi niñito tenía quizás algunos 5 años, mi niño del medio, le decía, se levanta un viernes en la mañana bien contento. Y le digo, papá, qué bueno que estás contento. Y me dice, sí, papi, estoy contento porque voy para la iglesia. Y yo me quedo pensando, espérate, hoy es viernes. Y le digo, oye, papito, pero hoy es viernes, hoy no vamos para la iglesia, es mañana. Y mi hijo me mira así y me dice, no, papi, no, y comienza a llorar, no, yo quiero ir a la iglesia hoy. Y yo me quedé sumamente impresionado con eso y decía, wow, espero que cuando tengas 16 me digas así lo mismo, ¿verdad? Pero la actitud por la iglesia era algo que había cambiado tanto, se había hecho algo tan importante de su vida que ellos contaban los días. Y eso no era solamente la experiencia de mis niñitos, sino de la gran mayoría de los niños, porque era quizás la mejor hora o 2 horas de su semana que pasaban allí en la iglesia de niños. Por eso es que es importante, ¿verdad?, que cuando nosotros pensamos en una iglesia de niños, que tengamos en cuenta esto, que son los resultados, ¿verdad?, lo que sucede cuando nosotros realmente le brindamos un espacio donde ellos puedan adorar, donde puedan encontrarse con Jesús en su idioma, donde sea específicamente para ellos. También una de las cosas bien lindas es que vimos cómo los niños crecieron sirviéndole a su iglesia, sirviéndole a otros niños, sirviéndole a la comunidad. Esto ya van varios años y es increíble que hoy podamos ver, después de muchos años, cómo esos niñitos que estaban pequeñitos por allí, hoy les sirven de manera tan y tan especial a su comunidad y a su iglesia. Y es que desde pequeñito se sacó de esta iglesia, decidió invertir en ellos, esta iglesia decidió que ellos eran importantes y le dieron su espacio, su atención, y hoy es una iglesia que ya esos niños no son niñitos, ellos algunos son adolescentes, otros ya llegaron ya a su adultez, pero la gran mayoría están sirviéndole a su iglesia, a su Dios, que es algo tan y tan importante. También vemos el desarrollo de otros ministerios, qué cosa más linda cuando otros ministerios se forman, ¿verdad? Cuando los niños comienzan a desarrollar y ya no son niñitos, pero en la niñez desarrollaron sus talentos, sus dones, liderazgo, y ahora pasan a la adolescencia y también comienzan a servir con sus dones, con sus talentos, y y siguen sirviendo. Eso es algo bien especial y también el ministerio de niños abre la puerta, la iglesia de niños abre la puerta para la creatividad, para la innovación. Así que es tan importante que, ¿verdad?, que podamos nosotros invitar a lo que es la creatividad, la innovación cuando se trata de ministrarles a nuestros niños. Y también, como le decía, era una oportunidad fantástica de evangelismo, porque muchas personas que llegaban interesados porque un vecinito los invitó, porque un amiguito, un sobrino los invitó, llegaban tan fascinados que cuando los niños antes de salir ya le estaban preguntando a sus padres cuándo podían volver a la iglesia de niños, porque fue un momento tan especial. Y como resultado, tenían también a su mamá, a sus padres, su abuela, sus tíos, sus primas, sus comadres, ¿verdad?, que también llegaban a compartir. De hecho, este fin de semana me contactó uno de estos niñitos
que ya no es niñito, ya está hecho un hombre. Y me contactó, de hecho, hace 2 días y me dice, mira, pastor, estoy pensando estudiar, quizás por allá por Puerto Rico, cómo está su familia, cómo están los nenes, y comenzamos a hablar, compartir un rato. Y este niño, que ya no es niño ya, que ya es un hombre, recuerdo que llegó porque su mamá estaba buscando un lugar para niños y vio una promoción y llegó esta persona junto con sus 3 niñitos, una madre soltera con 3 niñitos. Y cuando llegó, justamente estos 3 niñitos entraron, fueron para allá, para la iglesia de niños. Y mamá tuvo la oportunidad de sentarse tranquila, a escuchar la palabra, sin tener que estar pendiente de los nenes que están aburridos, que qué está pasando, que pórtense bien, sino que ella se sentó y a mamá se le ministró la palabra. Pero no solamente a mamá, sino que también a sus hijos, a sus 3 hijos. Recuerdo que esa es una campaña evangelística que estábamos teniendo, a la misma vez que tenemos la campaña evangelística de niños, y allá llegaron los 3 niñitos y su mamá. Y al tiempo se bautizaron los 3 niñitos junto con su mamita. Y ya van muchos años y esos niñitos todavía aman al Señor y esa madre todavía les sirve al Señor. Qué lindo, ¿verdad? Que nosotros podamos tener esa experiencia de compartir, de disfrutar lo que es el evangelismo, compartir el evangelio, compartir y alcanzar a nuestros niños a través de los medios como como en este caso como una iglesia de niños. Mire qué lindo, rehizo solamente una de las veces que tuvimos un gran bautismo de niñitos que llegaban a entregarle su vida a Jesús. Qué especial, qué momento más lindo, qué momento más especial. Muchos niños viniendo a entregarle su vida, a compartir lo que Jesús había hecho con ellos, a compartir con Jesús y a través de ellos también llegaron muchos de sus padres. Ahora le pregunto, amigos, si yo le preguntara, de todas las personas que llegan a la iglesia, de todas las personas, de todos los miembros que tenemos de nuestra iglesia, ¿quiénes son los más importantes? ¿Quiénes son los más importantes? Quizás, después de haber escuchado este seminario, quizás usted diga, bueno, pastor, los más importantes definitivamente son nuestros niños. Me gustaría hacerte esta pregunta, ¿cierto? ¿Es verdad? ¿Realmente son los más importantes tus niños? Y una pregunta, si los niños son los más importantes, cuéntame, si abrimos el presupuesto de la iglesia, ¿veríamos allí que los niños son los más importantes? Lo veríamos plasmado en los libros de la iglesia, que lo más que se invierte, el dinero más importante, es para los niños, ¿o no? Y le pregunto, en el calendario, en el culto de iglesia, en el tiempo que se invierte, si miramos la cantidad de tiempo que le dedicamos a los niños, nos daríamos cuenta de que realmente son ellos los más importantes, ¿o no? Si miramos el calendario de la iglesia y lo vemos completo, ¿pensaríamos en que ellos fueron realmente lo más importante en nuestra iglesia, o no? Y es que a veces, hermanos, decimos cosas y pensamos que creemos cosas, pero realmente cuando miramos nuestras acciones, nos damos cuenta que esas cosas que creemos, realmente no las creemos de verdad. Quizás son aspiraciones o por cosas que quizás pensamos que deberían ser verdad, pero no lo son en realidad. Si nuestros niños son importantes, si nuestros niños realmente son importantes para cada uno de nosotros, entonces me gustaría invitarle a que tomara un reto, este reto especial para usted, que pensara en cuánto tiempo se le dedica a los niños de la iglesia, cuánto tiempo de su calendario se le dedica a los niños de la iglesia. Y quisiera preguntarle, ¿cuánto de su presupuesto está dirigido a los niños de la iglesia? Si su respuesta es muy poco, entonces quizás es que no estamos valorando a los niños muy poco. Quizás
al darnos cuenta de esto, vemos que no estamos donde queremos, pero quizás podamos ver un mapa de cómo y dónde podemos llegar. Miren, quizás no todos están convencidos de la idea, quizás algunos piensan, bueno, no, quizás debemos intentar otras cosas o hay espacio para otras cosas. Um, pero me gustaría que consideraran cómo cambiaría la vida espiritual de nuestros niñitos, cómo sería como herramienta evangelística, si es cierto que el 75% de todas las decisiones que se hacen por Jesús se hacen durante la niñez. ¿Cómo impactaría el que nosotros pudiéramos decir, vamos a levantar una iglesia para niños, vamos a hablar su idioma, vamos a cantar en la música que ellos puedan escuchar, cantar y disfrutar, vamos a hablarles con las historias bíblicas, vamos a orar con ellos por un momento que sea significativo y especial? Y no tienen que hacerlo para siempre, pero imagínense, ¿qué pasaría si lo hicieran por 3 meses? ¿Cómo cambiaría? ¿Cómo impactaría eso a su iglesia? Nuestra iglesia en aquel tiempo lo decidió hacer y el primer año pensamos hacerlo quizás como los primeros 3 meses. Lo hicimos 1, 2, 3, 4 años y hasta el día de hoy todavía existe una iglesia de niños porque la iglesia abrazó la idea de que los niños también merecían lo mejor. Y en el primer año el Señor nos bendijo y nos confirmó con 100 nuevos miembros para gloria y honra de Dios. Esta ha sido nuestra experiencia. Esperemos que sea una experiencia también para usted, que usted pueda desarrollar su propia experiencia en crear un espacio donde nuestros niños puedan conocer a Jesús, puedan suplir su necesidad de adorar, de alabar, de orar, de dar su tiempo, de servir, así como tú y yo la tenemos también cada día. Gracias nuevamente por la invitación, gracias a todos los líderes de esta conferencia Agape 2020 y les rogamos al Dios del cielo que continúe bendiciendo toda nuestra familia. Señor, gracias por la familia, es lo más lindo que tenemos, Señor, es lo que tú nos has regalado. Gracias por la oportunidad nuevamente de compartir. Te pedimos que nos bendigas, que nos rete y nos ayudes, que abra nuestro entendimiento, nuestra mente, las oportunidades para ver si podemos nosotros hacer este cierto tipo de cosas donde podamos bendecir a tus niños y tus niños también puedan ser de bendición a otros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga muchísimo. Muchas gracias por esta oportunidad. Para mí ha sido un gran placer. Dios les cuide.